Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Bienvenidos a esta reunión de formación para anfitriones, líderes, supervisores y pastores. Un momento de entrenamiento, hermanos, para refrescar la visión del evangelismo que hacemos a través de las casas, las células. Quiero felicitarle a usted, hermano líder, anfitrión, supervisor, colaborador, que siempre en su agenda de la semana reserva este espacio para que podamos aprender. Amén, hermanos. Bien, quiero invitar a los hermanos servidores para que les puedan entregar, hermanos, la ruta de aprendizaje o el pequeño bosquejo que siempre entregamos semana a semana para que tengamos una idea de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y el objetivo de este material, hermano, no es para que usted lo bote o para que lo tenga por ahí arrinconado a un lado, sino que el día jueves de la planificación es importante que ustedes toquen estos temas, es decir, que ustedes los refuercen. Ese es el objetivo. Así que, hermanos, es importante eso. Vamos a tomar como base para la enseñanza de este día el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 21. Y este pasaje nos dice de la siguiente manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El tema que queremos abordar esta noche, hermanos, es involucrando a otros en la pesca. Involucrando a otros en la pesca. Obviamente, hermanos, que al hacer referencia a este oficio de la pesca, nos estamos refiriendo a la expresión que Jesús utilizó cuando llamó a estos hombres. Y es que dijo que de ellos Él haría pescador de hombres. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que nuestra función como líderes de célula es preparar o capacitar a los discípulos que se congregan en nuestras reuniones, tal como lo hizo Jesús. Pero para lograr, hermanos y hermanas, que nosotros podamos entrenar o preparar o capacitar a todos los miembros que llegan a nuestra célula, uno de los elementos importantes es que debemos de permitirles que participen activamente en la tarea, en las tareas de liderazgo, para que eventualmente, hermanos, ellos también a su vez se involucren en esa pesca que usted ya comenzó. Por eso, hermanos y hermanas, nuestra tarea como líderes es fundamental, porque como líderes no solamente debemos de capacitarnos a nosotros mismos, sino que debemos de capacitar a las personas que van a seguir con nuestro trabajo, ya sea porque ellos a su vez van a asumir la responsabilidad, o ya sea porque por alguna razón usted ya no pueda continuar. Entonces, hermanos y hermanas, si un líder excelente o un líder efectivo es aquel que capacita, prepara, incluye, involucra a otros para que participen en esta tarea, es importante que consideremos cómo Jesús desarrollaba esta función o cómo Jesús lo hizo, porque Él es nuestro modelo a seguir. Pero antes de comenzar a considerar cómo Jesús involucró a los discípulos para que se unieran al esfuerzo de evangelización que Él desarrolló, es importante que entendamos cuál fue la misión de Jesús. Porque si nos preguntamos por un momento cuál fue la misión de Jesús, seguramente a nosotros lo primero que se nos viene a la mente es: Jesús vino
a salvar a los perdidos. Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Y eso es cierto, pero no es toda la verdad. Es cierto que Jesús vino objetivamente a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a su pueblo. Eso es totalmente cierto, mis estimados hermanos. Pero un elemento que se vuelve indispensable en todo esto es que, aparte de que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a levantar o a entrenar o a capacitar a líderes que pudieran continuar con la misión o con la tarea que Él había comenzado. Entonces, es una moneda, hermanos y hermanas, o es una misión con dos caras, es decir, con dos caras de la misma moneda. Por un lado, Jesús viene a salvar, y por el otro lado, Jesús viene a entrenar, Jesús viene a capacitar. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que nosotros también somos llamados a hacer. Jesús nos invita a que anunciemos el mensaje de salvación, pero también Jesús nos invita a entrenar a otras personas que continúen esta tarea. Entonces, por eso es que decimos que es una moneda con dos caras, o dos caras de la misma moneda. Eso fue lo que Jesús hizo, y lo vamos a demostrar, hermanos y hermanas, a partir de la palabra del Señor. Entonces, Jesús, para lograr esa tarea de encargarle a personas que continuaran con su misión, Él, hermanos y hermanas, intencionalmente se concentró en unos pocos. Jesús no descuidó las multitudes, no descuidó las masas, pero sí se encargó de capacitar, de entrenar a quienes iban a continuar con esta tarea. Entonces, hermanos y hermanas, veamos cómo la misión de Jesús se fue concentrando específicamente en esa función. Por ejemplo, Jesús para las multitudes era un maestro visionario. La gente se sorprendía, y dice la Biblia que la gente se admiraba y decía: ¿y este hombre, dónde aprendió esta doctrina? ¿O con qué autoridad habla? Es decir, la gente se fascinaba escuchando a Jesús. Y para las multitudes, Jesús era un maestro visionario, único, auténtico. Las multitudes lo seguían. Para los 120, de los cuales la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, Jesús era un pastor. Es decir, esos 120 que se reunieron en Pentecostés, para esos 120 Jesús era un pastor, porque Jesús dijo algo importante: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Jesús les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos obedecieron y permanecieron ahí, hermanos, varios días, hasta que llegó el día de Pentecostés. Es decir, que para estos 120 Jesús era un pastor que debía de ser escuchado, que debía de ser seguido, que debía de ser obedecido. Pero de esos 120 vamos reduciendo, imagínense, de multitudes a 120. De esos 120 habían 70 a quienes Jesús envió, hermanos y hermanas, de dos en dos. Y para estos 70 Jesús era un facilitador, alguien que le facilitó la misión de evangelismo, alguien que los entrenó, alguien que los capacitó, alguien que los formó, alguien que los envió. De esos 70, Jesús también, hermanos y hermanas, era un discipulador. De esos 70 habían 12 para quienes Jesús se armó un grupo más pequeño. Entonces vea cómo se va reduciendo: multitudes, 120, 70 y 12. El grupo se va reduciendo, pero con estos 12 Jesús invirtió más tiempo. Algunos especialistas concuerdan que Jesús invirtió 60%
en sus 12 y un 40% en las multitudes. ¿Se imagina, hermanos, ese porcentaje? 60% en sus 12 y 40% en las multitudes. Y el cálculo, estos especialistas lo hacen por las referencias que se encuentran en los evangelios. Pero la cosa no termina ahí. De esos 12 discípulos, Jesús tenía sus 3. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos 3? Correcto, Pedro, Jacobo y Juan, que eran como los más cercanos, eran los más íntimos, que cuando se da la transfiguración son ellos, nada más, los que suben con Jesús al monte de la transfiguración. Entonces, usted puede notar, hermanos y hermanas, que la tarea de Jesús no se encomendó a las multitudes, sino que se encomendó, hermanos y hermanas, principalmente comenzó con los 12, y de esos 12, hermanos y hermanas, fue escalando, hasta que fue un ministerio de gran alcance. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, como líderes de célula, sí tenemos la tarea de evangelizar al mundo, pero nuestra tarea es a corto plazo, en el sentido, hermanos, que llegará un momento en que ya no vamos a poder desarrollar esa función, porque a usted lo van a subir como líder, como supervisor, o porque usted quizás va a tener que moverse de ciudad, no lo sé, hay diferentes razones. La pregunta es: ¿quién va a continuar cuando usted ya no esté? Los anfitriones deben de formar anfitriones, los líderes deben de formar líderes, los supervisores deben de formar supervisores, los pastores debemos de formar pastores. Es decir, es una cadena que no debe de romperse, es un ciclo que no debe de romperse. Entonces, pensemos por un momento en el perfil de los 12. Imagínese que a usted el Señor le hubiese pedido opinión. Imaginémonos eso, que a usted el Señor le hubiese pedido: a ver, Roberto, a ver, Juan, a ver, Carlos, ¿a quién podemos llamar para que sean mis discípulos? Y le voy a presentar el primer currículum: un hombre impulsivo, un hombre sin educación, tosco para hablar, no con muchos modales. Yo le pregunto, ¿perfilaría ese hombre para convertirse en discípulo del maestro de maestros? Pensémoslo. Seguramente quizás usted y yo lo hubiésemos descartado. Y de quien estoy hablando es de Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? Pensemos en el perfil de Pedro, que fue de los primeros a los que Jesús llamó: impulsivo, de mal carácter, con pocos modales, violento, correcto. O sea, usted a ese tipo lo desecha, porque usted dice: este no reúne los requisitos, este no es bueno para esto. Pensemos, por ejemplo, en los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Yo le pregunto, hermanos, esos hombres eran iracundos, mecha corta. Usted hubiera dicho: yo a esos dos ni locos los llamo. Vaya, pensemos en otro. Usted hubiera llamado a un ladrón como Mateo, o usted hubiese llamado, hermanos y hermanas, a Judas, que dice la Biblia, y estoy hablando de Judas el sicario. ¿Usted no lo hubiera llamado? Seguramente no, porque a nuestro juicio esas personas estaban descalificadas. Pero ¿por qué Jesús involucró a las personas que usted y yo seguramente no hubiésemos buscado? La razón, hermanos y hermanas, la vamos a encontrar más adelante en esta enseñanza, y es lo que también nosotros tenemos que hacer. Porque una de las excusas o uno de los comentarios que más se escucha en nuestras células es: ay, hermano, es que nadie quiere tomar la responsabilidad de ser líder, nadie quiere, hermano y hermana, ser parte de esta bendición. Hermano, pero usted tiene talentos ahí en su célula.
Pero piensa en los perfiles de las personas que llegan a su célula. ¿Qué es lo que usted ve en esa célula? Usted seguramente ahí tiene, hermanos, a la señora más chambrosa de la colonia. Usted seguramente ahí en la célula tiene al borracho que llega de vez en cuando. Quizás llega una persona que es tartamuda. Quizás llegan niños y usted dice, no, que son chiquitos, ellos no entienden. Y con esa forma comenzamos a descalificarlos y no los involucramos. Pero nos estamos perdiendo la gran oportunidad de hacer de cada uno de ellos pescadores de hombres. Entonces, ¿cómo Jesús involucró a los discípulos? Hay un modelo, hermanos y hermanas, que es importante y usted lo va a notar. Este modelo es el modelo del involucramiento de Jesús. En primer lugar, vea cómo Jesús comenzó con ellos y cómo también nosotros tenemos que comenzar a involucrar a las personas en esta tarea. El líder: yo lo hago, tú observas. Los discípulos fueron testigos de sanidades, de exorcismos, de multiplicación de panes y peces. Los discípulos fueron testigos de eso. Bueno, hermanos, solo para que tengamos una idea, si usted ha leído el Evangelio de Marcos, cuando Jesús llama a Pedro, por ejemplo, uno de los primeros milagros que se relatan en el Evangelio de Marcos es la sanidad de la suegra de Pedro. Pedro vio esa sanidad. Entonces vea, Jesús hizo, Pedro, Jacobo y Juan observaron nada más. Y todos los que estamos acá, los que somos líderes, anfitriones, supervisores o pastores, tenemos gente que nos está observando lo que estamos haciendo. Aprovecho ahí la oportunidad para decirle que ahí es donde es tan importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio. No solamente que cuidemos nuestro testimonio porque tenemos un compromiso y un deber con Dios, lo cual es totalmente cierto, sino que también la forma en que usted se dirija a las personas va a ser el resultado de cómo lo formaron a usted. O dicho de otra forma, como usted trate a esas personas van a tratar después a quienes les toque tener algún tipo de relación. Entonces vea, Jesús dice: yo voy a hacer esto y ustedes lo van a observar, pero hay que subir el nivel. Yo voy a hacer, pero ahora ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar, no importa si se equivocan. Y veamos, por ejemplo, un ejemplo de esto: la alimentación de los 5,000. Maestro, la gente ha estado contigo escuchándote todo el día, ya oscurece y esta gente no tiene que comer, así que despáchalo ya. ¿Y qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos? Correcto, hermano, denles ustedes de comer. Y aquellos dijeron, se pusieron a hacer cálculos, pero ni con el salario de un año le daríamos de comer a toda esta gente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice la Biblia que por ahí un discípulo identificó a un muchachito que había llevado una pequeña vianda. Y esa pequeña vianda que un discípulo le llevó al maestro fue lo que originó la multiplicación de panes y peces. Entonces vea, Jesús hizo, pero los discípulos le ayudaron. En la célula también nosotros tenemos esa oportunidad. Usted hace y los miembros de la célula observan cómo dirige la oración, observa cómo dirige los cantos, observa cómo da la lección de la guía, observa la forma en cómo ora por los convertidos, por las necesidades, por el refrigerio. Pero llega un momento en que usted le dice a los hermanos: hermanos, el próximo sábado usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar con la oración por el refrigerio, con la oración por la ofrenda, por la bienvenida.
Entonces usted está pidiendo ayuda. Pero luego, hermanos y hermanas, que las personas ya le están ayudando con la oración, con la enseñanza, con la alabanza, viene el siguiente nivel. Vamos a invertir los papeles, hermano. El próximo sábado usted va a dirigir la célula y yo lo voy a ayudar. Usted va a dar la bienvenida, va a dar los cantos, o yo voy a dar los cantos y usted va a dar la enseñanza, pero usted va a dirigir la célula. Cuando termine la enseñanza, usted va a orar por las ofrendas, por el refrigerio, va a dar los anuncios. Pero ahora, ¿qué está haciendo usted? Usted lo está ayudando mientras él hace. Y eso también pasó, hermanos y hermanas, en un momento específico. ¿Se recuerdan cuando Jesús venía bajando del monte de la transfiguración? Y dice la Biblia que había una multitud ahí conversando, porque, bueno, más que conversando, estaban un poco tensas las cosas, porque un padre había llevado a su muchacho para que sus discípulos, los discípulos de Jesús, oraran por él, porque él tenía un espíritu inmundo. ¿Se recuerdan de ese pasaje, hermano? Pero dice la Biblia que el padre inmediatamente se acerca a Jesús y le dice: Maestro, yo traje a tus discípulos, mi hijo, que está siendo atormentado por un espíritu inmundo. Ellos oraron, pero el demonio no salió. Y Jesús, hermanos y hermanas, les dijo algo, que eran una generación incrédula. Los reprendió y les dijo que cuánto tiempo más iba a estar con ellos. Pero fíjese la pregunta: ¿cuánto tiempo más voy a estar contigo, con ustedes? Porque tú lo estás haciendo y yo te estoy observando y veo que las cosas como que no caminaron muy bien. Pero Jesús los ayudó, o sea, no simplemente los dejó con el problema, Él los ayudó, expulsó el espíritu inmundo. Es decir, ellos hicieron, pero Jesús les ayudó. Vean que ahí los papeles ya se comenzaron a invertir. ¿Qué es lo que también nosotros tenemos que hacer en la célula? El siguiente nivel, hermanos, es: tú lo haces y yo te observo. Tú comienzas a asumir un poquito más de responsabilidad. Esto lo vemos claramente cuando Jesús envió a los 70 a predicar el reino de Dios. ¿Y cómo vinieron aquellos hombres al encuentro de Jesús una vez terminaron la misión? Venían contentos. Maestro, los espíritus inmundos se nos sujetaban. Ellos oraban por los enfermos, ellos predicaban el reino de Dios como Jesús lo hacía, y Jesús simplemente los observó. Y ya el último nivel, hermanos, de involucramiento es cuando ellos lo hicieron, pero ahora son otras personas las que los están observando y ya usted ya no está. Es decir, usted ya lo soltó. Tal vez el mejor ejemplo de esto, hermanos, es cuando usted recordará, Jesús tuvo algunos episodios de resurrección. Por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a Lázaro. Eso los discípulos lo vieron. Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos y dejó a la iglesia? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda un episodio donde dice la Biblia que una mujer llamada Dorcas, muy estimada entre la iglesia por sus obras de beneficencia, había muerto. Y la Biblia nos enseña que las viudas, las mujeres que habían sido beneficiadas con estas obras de caridad de Dorcas, le llevaban los atuendos, los pequeños vestidos que aquella mujer les había hecho, y le presentaron el problema a Pedro. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Si ustedes comparan la resurrección de Dorcas con la resurrección de Jesús con la hija de Jairo, es exactamente la misma. Pedro hizo lo que su maestro hubiese hecho. Pero vea de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? De Pedro. Un hombre rústico, un hombre sin educación, un hombre, hermanos y hermanas, sin mayor preparación, un hombre que nadie le hubiese apostado.
Entonces, si queremos comenzar a involucrar a las personas, y en esto me quiero detener, es comience con el final en mente. Si yo quiero involucrar a los hermanos de mi célula para que participen de tareas de liderazgo en la célula, tengo que comenzar viendo en mi mente el final. Entonces, cuando Jesús llamó a estos hombres, Jesús les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Hagámonos las preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿cómo se ve la gente a sí misma cuando usted le dice: hermano, ayúdeme con las alabanzas, ayúdeme con la enseñanza? ¿Cómo se ve la gente a sí misma? Muchas veces, hermanos y hermanas, el sentimiento de la gente de cómo se ve a sí misma es de baja autoestima, es de indignidad. Entonces, cuando Jesús se le apareció a Pedro, esta frase de Pedro es importante. Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Pecador. Yo no soy digno de estar contigo. Yo no soy digno ni siquiera de que me veas. Pero ¿cómo se está viendo Pedro a sí mismo? Como alguien descalificado. Cuando usted comience a involucrar a las personas de su célula, no se vaya a extrañar que las personas comiencen a manifestar esos sentimientos de indignidad. Hermano, usted me está poniendo a orar si yo no puedo. Hermano, usted me está poniendo a orar si yo no lo merezco, hermano. ¿Cómo yo voy a dirigir la oración al inicio de la célula si usted no sabe cuántas malas palabras salieron de mi boca? Entonces, ¿cómo se ve la gente a sí misma? Se ve muchas veces, hermanos, con sentimientos de indignidad. Se ve muchas veces como personas incluso inapropiadas. No, hermanos, si yo me trabo todo. No, hermanos, si mire, si yo no puedo hablar en público, a mí me da mucha pena. Porque usted, hermanos y hermanas, está tocando fibras muy sensibles cuando comienza a involucrar a una persona. ¿Y sabe por qué? Porque este hermano al que usted le está pidiendo que le ayude se está comparando con usted. Y le dice: yo ¿cómo voy a ser así como usted, hermano? Yo veo que usted bien bonito da la enseñanza, bien bonito dirige, mire cómo ora. Yo no puedo llegar nunca ahí donde usted está. Y vamos a luchar con la percepción de la gente. Vea cómo Pedro se veía a sí mismo: apártate de mí, que soy un pecador. Y es cierto, eso era verdad. Es que no era mentira lo que Pedro estaba diciendo. Pero ¿cómo estaba viendo Jesús a Pedro? ¿Como un pecador? No. Y el otro tema, hermanos y hermanas, es cómo ve la gente a quienes deseamos desarrollar, a quienes deseamos levantar. Porque no solamente las personas con las que estamos trabajando luchan con sus propios complejos, sino que ellos también han escuchado por muchos años cómo se les ve. Les invito a que me acompañen a la riviera del lago de Galilea y vean ustedes, hermanos y hermanas, en la playa a todos los hombres que están pescando, y entre ellos está Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban ahí, hermanos. Yo les pregunto, si hubiéramos ido ahí y vemos todo ese panorama, y le hubiéramos dicho a una persona que estaba ahí también en la playa, y le hubiéramos dicho: caballero, me permite un momento, usted ve a aquellos hombres que están en esa barca y ve a estos otros que están remendando redes. Este hombre nos diría: sí, los veo. ¿Qué ve en ellos? ¿Qué es lo que usted ve en ellos?
Los más educados dirían: son pescadores, gente trabajadora. Otro tal vez podría haber dicho: Galileos, ni hablar bien pueden. Otro quizás hubiese dicho: hombres sin educación, sin cultura. Pero usted no hubiese visto nada extraordinario. Es decir, estas personas a quienes ustedes les hubieran pedido referencia no hubiesen dicho nada extraordinario acerca de ellos. Y probablemente ese sentimiento es el que embargaba a los primeros discípulos. Cuando usted de repente le diga a un joven: mira, el otro sábado me vas a ayudar con las alabanzas. Ay, hermano, si mi mamá me dice que yo soy un inútil, que no sirvo para nada, ese joven le va a estar diciendo lo que la mamá de él le ha dicho acerca de él y que él lo cree. Tal vez usted de repente le va a decir: hermano, yo necesito que usted me ayude a orar el próximo sábado. No, hermano, si yo de toda esta colonia he sido de lo peor. Y quizás todos en la colonia a lo mejor tienen esa percepción. Pero aquí, hermanos y hermanas, es donde viene un elemento que se vuelve como importante. Y es como Jesús ve a las personas. ¿Cómo veía Jesús a Pedro y a estos hombres, hermanos y hermanas? Como pescadores de hombres. Cuando Jesús se acercó a la orilla del lago, ¿qué vio? Vio un apóstol. Cuando Jesús se puso a la orilla del lago, vio a un hombre que predicaba la palabra con autoridad, que resucita muertos, que sana enfermos. Eso fue lo que Jesús vio. Y por eso, hermanos y hermanas, si nosotros vamos a comenzar esta tarea de involucrar a las personas en la célula, comencemos a verlos con el final en la mente. Y esto, hermanos, me lleva a pensar en nosotros. ¿Se acuerda cuando usted lo comenzaron a involucrar en este trabajo? ¿Se acuerdan, hermanos? Usted y yo le decíamos a los hermanos: yo no traigo para esto. Pero ¿cuál fue la clave? Que los hermanos de alguna manera nos comenzaron a decir: es que usted va a ser un líder que va a servir al Señor. Es que usted va a llegar a ser un siervo de Dios que va a ser de bendición para muchos niños, para muchos jóvenes, para la comunidad. Y esa persona comenzó a ver en nosotros lo que nosotros mismos no veíamos que éramos capaces de hacer. Yo le voy a ser honesto, hermano. Cuando el supervisor me dijo a los 13 años que yo iba a ser líder de una célula, ¿cómo me veía yo? Como un niño, no me van a hacer caso, soy muy jovencito, no tengo experiencia. Pero ese supervisor vio en mí otra cosa. Entonces, lo mismo ocurre, hermanos y hermanas. Como usted vea a las personas, como usted los trate, como usted los visualice, va a marcar la diferencia. Entonces usted me dice: ay, hermano, es que nadie quiere ahora asumir el compromiso. ¿Y quiénes llegan a tu célula? Mire, me llega un niño que es el más inquieto de todos. Me llega una señora que solo callada pasa. Me llega otro señor que ese ni educación tiene. Me llega el otro que ese es más maleducado, como usted no tiene ni idea. Vaya, eso es lo que la gente ve, eso es quizás hasta como ellos se ven. Pero tú que eres el líder, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves? Porque Jesús vio a Pedro no como un pescador sin educación, tosco, iracundo. Jesús vio a Pedro como el apóstol que llegó a ser. Y le voy a decir algo más. Cuando Jesús lo escogió a usted y me escogió a mí, no nos vio como éramos,
sino que Jesús nos vio como llegaríamos a ser. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto entonces nos dice algo muy importante a todos nosotros, hermanos y hermanas, y es que en la célula, en la obra de Dios, nadie es desechable. Tal vez ese niño que usted menosprecia y que usted lo ve todo inquieto, quién sabe, hermanos y hermanas, si Dios le ha llegado a poner ahí en su célula a un ministro del evangelio. Quizás, hermanos, ese hombre tosco, maleducado, que quizás llega a la célula, quizás Dios te lo ha puesto ahí para que tú lo veas como el futuro supervisor. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita para ver eso una realidad? Jesús dijo algo importante: si tuviéramos tan solo fe, ¿como qué, hermanos? Chiquito, tú serías capaz de decirle a esa montaña: trasládate a la mar, y eso pasaría. Entonces no menospreciemos a nadie, hermanos, porque esas personas que llegan a la reunión no sabemos si van a ser pescadores de hombres. Y recuerde, así como Jesús vio a estos hombres, así también Jesús nos vio a nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Si pensamos por un momento en nuestras vidas antes de venir a Cristo y nos hubieran dicho: tú vas a llegar a ser un gran siervo de Dios, tú vas a llegar a ser una gran mujer de Dios, tal vez hasta nos hubiéramos reído en la cara de esa persona. Pero mira, hermanos y hermanas, el Señor nos tiene acá vestiditos y en nuestro juicio cabal, sirviéndole al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces nadie es descartable. Nadie es descartable. Podemos invertir en ellos. Y en la próxima reunión, hermanos, vamos a ver cómo Jesús lo hizo, cuál fue su método. Amén, hermanos. Bien, quiero que reflexionemos, hermanos, rápidamente en estos minutos que nos quedan en dos preguntas. ¿Qué impide a un líder involucrar a otros en las tareas y actividades de la célula? ¿Cómo la gente se ve a sí misma? ¿O como el líder ve a quienes pretende involucrar? Los dos puntos que hablamos hace un momento. Y la segunda pregunta es: ¿en qué etapa del modelo de involucramiento de Jesús se encuentra usted como líder? Ahorita la gente lo está viendo. ¿Usted hace y la gente ve? ¿O usted está en el punto en el que la gente está haciendo y usted ayuda? ¿En qué momento estamos? Pueden reunirse ahí, hermanos, en grupos de 5 o 6 personas para que la plática pueda ser más amena. Adelante, hermanos.
Bien, hermanos, vamos a volvernos a ubicar en nuestras posiciones, por favor. Si pudiéramos, hermanos, resumir en una sola frase esta enseñanza, quizás esto sería más como una pregunta, y es cómo usted ve a las personas que llegan a su célula. Porque como usted los vea, así serán los frutos, los resultados que usted va a tener. Si usted dice, igual que Natanael, ¿verdad? No, si de aquí de Nazaret no puede salir nada bueno. Si usted dice, no, si es que de esta célula, si a mí me han dado lo peor, ¿verdad? No, no es así, hermano. David tuvo una habilidad cuando él andaba huyendo de Saúl. Dice la Biblia que se unieron a él hombres guerreros, valientes, esforzados, que estaban bien económicamente. ¿Dice eso la Biblia? ¿Quiénes se unieron a David? ¿Se acuerdan? Los endeudados, los afligidos, los que estaban, hermanos y hermanas, deprimidos, gente de lo peor. Para agravar más el asunto, David se rodeó de gente, o más bien dicho, lo llegó a buscar gente así, deprimida, triste, endeudada. Pero ¿sabe que de todos esos hombres, David formó al mejor ejército de Israel? Entonces depende mucho cómo vemos nosotros a las personas para descubrir ese talento que Dios les ha dado. Así que nadie es desechable, hermanos y hermanas, en la obra de Dios. No importa si es un niño, si es una mujer, si es un hombre. Y usted puede decir, hermano, pero es que en mi célula solo inconversos llega. Pues mucho que mejor, hermano. La lista de salvación es tan importante ahí, ese listado de nombres, porque ya usted los está visualizando por la fe, que van a llegar a ser hijos de Dios, que van a ser alcanzados por el Espíritu. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Cuando creemos eso, Dios abre su bendición. Y recuerde, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Queremos pedirte, Señor, que esta enseñanza nos ayude a entender que lo más importante no es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos o lo que la gente puede decir de nosotros, sino que lo más importante es cómo tú nos ves. Y somos tus hijos amados. Nos has llamado, Señor, para una tarea importante. Bendice a nuestros hermanos en esta tarea de involucrar a otras personas en la evangelización. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor mientras ofrendamos.